Papa León XIV descubre rostro oculto en pintura de 1890 que transformó todo de manera inesperada. En el profundo silencio de los corredores secretos bajo la majestuosa Catedral de Manila, un grupo de ingenieros desenterró algo que cambiaría el rumbo de la historia. Con las linternas parpadeando, iluminaron una sala olvidada, donde el aire olía a humedad, polvo y secretos. Allí, en una pared cubierta de moho, encontraron un retrato antiguo que hizo que sus corazones se detuvieran. Era un cuadro de un cardenal, Luis Antonio Tagle, pero no de este tiempo. Era un retrato pintado en 1890 por el famoso padre Montiel. La asombrosa similitud con el cardenal actual era inquietante. La expresión del cardenal en la pintura parecía contemplar desde un pasado olvidado, profundo y misterioso. Pero una inscripción en latín, la misericordia que debe ser recordada, resonaba como un eco en la mente del actual cardenal. Mientras se asomaba a esa curiosa imagen, una profunda inquietud se apoderó. Sin pensarlo dos veces, decido investigar en las ruinas de la antigua capilla de Lipa. Cada paso que daba resonaba en el pasado, llenando el aire con una mezcla de miedo y esperanza. Pronto, visiones extrañas empezaron a surgir. Recuerdos no vividos de tiempos oscuros que le abrazaban como fantasmas. Vio a personas vistiéndose con hábitos y a sombras hablando en susurros. Una profecía que parecía girar a su alrededor. Un escalofrío recorrió su espalda. Él no solo era un espectador. Estaba llamado a actuar. Los secretos de la iglesia comenzaron a desvelarse ante su mirada inquisitiva. Revela injusticias escondidas dentro de muros que parecían proteger más de lo que deberían. Con cada respuesta, sentía el peso creciente de la responsabilidad. Era su deber alzar la voz, pero con ello se desataba una crisis de fe entre su comunidad eclesiástica. ¿Cómo podía advertir a su gente sobre las verdades olvidadas sin desatar una tormenta de resistencia? Se enfrentó a quienes habían mantén, pero la duda se convirtió en un peso abrumador. Cuando compartió su mensaje intertemporal, sintió que la verdad no estaba perdida, sino espeando en las sombras. ¿Podría unir su comunidad o solo abriría grietas más profundas? Mientras la noche caía, un peso pesado de incertidumbre lo envolvía. Sabía que su viaje apenas comenzaba, y en lo más profundo, una sombra acechaba en las penumbras, desafiándolo a descubrir la verdad detrás del retrato. La pregunta quedó suspendida en el aire helado. ¿Qué más estaba por revelarse? Oye, antes de continuar con esta... Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! La pregunta quedó suspendida en el aire helado. ¿Qué más estaba por revelarse? Mientras la brisa nocturna comenzaba a soplar, el cardenal Tagle sintió un escalofrío que le recorrió la columna. Con pasos firmes, decidió regresar a la catedral. En su mente, un mantra se repetía. La memoria debe ser fiel. Sin embargo, a medida que se acercaba, notó algo extraordinario en el aire. Una sombra se movía entre las columnas de la catedral, una silueta que parecía empujar la historia hacia adelante, como si pudiera tocar los hilos del tiempo. Cuando finalmente llegó a la sala del retrato, un murmullo recorrió el ambiente, un susurro secretivo que solo él podía escuchar. La imagen del cardenal de 1890 parecía brillar ahora, como si una luz interior la iluminara. Pero, justo cuando sus ojos se posaron sobre la pintura, un estruendo rompió la cal. En medio de la confusión, algo apareció entre los escombros. Era una caja antigua, cubierta de raíces y telarañas. Tagle, guiado por una fuerza que no podía explicar, se acercó. Cuando la abrió, un frío intenso lo invadió.
Dentro encontró documentos, viejas cartas y un diario desgastado. Podía sentir que estaba al borde de algo más grande de lo que había imaginado. La curiosidad le ganó y comenzó a leer. Las palabras lo golpearon como un puño. No se puede olvidar la sangre derramada de los inocentes. Sus voces siempre clamarán por justicia. Las frases eran como un eco distante de su propia lucha. Con cada hoja que pasaba, las revelaciones se tornaron más sombrías. Estaba descubriendo secretos sobre la historia de la Iglesia que jamás imaginó que existían. Pero lo más impactante fue un pasaje que hablaba de una traición monumental. Los nombres que aparecían, vinculados a su propia familia, le hicieron sentir que el mundo se le caía encima. Símbolos de poder ocultos. Manip, un golpe en su pecho, lo detuvo. No podía ser. Era imposible. Su propia historia estaba manchada con el mismo tipo de corrupción que había decidido enfrentar. Su abuelo, un hombre respetado, había estado involucrado en un compromiso oscuro con aquellos que habían utilizado a la Iglesia para sus propios fines. ¿Quién más sabía de esto?, se preguntó. El nudo en su garganta se convirtió en una cadena pesada. La incredulidad lo consumía, mientras la verdad empezaba a romper las paredes de su realidad. La fe, que había sostenido durante años, comenzó a tambalear. La historia de su legado no era solo una de fe, sino de complicidad y silencio. ¿Cómo podría seguir dirigiendo a su comunidad sin que ellos supieran lo que había detrás de su propia historia? El tiempo se detuvo, mientras el peso de esa verdad se asentaba en su corazón. En ese instante, un grito desgarrador resonó fuera de la catedral. Un grito desgarrador que parecía provenir del mismo suelo. La multitud, aterrada, empezó a congregarse. Se veía la preocupación en sus rostros, y el eco de murmullos llenaba el aire, como si la revelación fuera mucho más grande y peligrosa. Mientras se alejaba del diario, Tagle miró a su alrededor. ¿Qué decisión debía tomar? ¿Debía salir y contar todo lo que había encontrado? ¿O por el contrario, seguir ocultando el pasado para intentar salvar su futuro? En medio de la incertidumbre, un temblor surcó su ser. Su vida estaba a punto de cambiar, pero no sabía si era para bien o para mal. Su mente estaba en un torbellino de decisiones. Ahora, las sombras no eran solo un eco del pasado. Eran una advertencia. ¿Qué secretos se escondían en la sombra? Mientras el miedo se apoderaba de él, la búsqueda de la verdad se volvía un viaje más peligroso de lo que había anticipado. ¿Quién era realmente el cardenal Albero Tagle? ¿Era un protector de la fe o un portador de un legado manchado? La respuesta parecía estar justo fuera de su alcance, y el tiempo se estaba acabando. Mientras el eco del grito retumbaba en sus oídos, el cardenal Tagle sentía que el aire se volvía denso, su corazón latía desbocado, cada golpe resonando como un tambor en la oscuridad de la catedral. La multitud comenzó a congregarse, sus murmullos nerviosos creciendo en un murmullo agobiante. Él sabía que no podía permanecer en la sombra de esa revelación. No cuando la verdad clamaba por salir a la luz. La multitud se dividió como el agua, formando un camino hacia él. Su mente estaba en un torbellino. Debía confesar lo que había encontrado o seguir callado y proteger a su comunidad. En ese momento todo cambió. Una figura emergió de entre las sombras. Era una mujer vestida de negro, con un rostro que parecía familiar y extraño al mismo tiempo. El aire se congeló en el instante en que Tagle la reconoció. Era su madre,
muerta hacía años. Su presencia era un absoluto desconcierto, un giro del destino que lo dejó paralizado. «¿Qué haces aquí?», balbuceó, su voz temblando como una hoja al viento. «No puedes estar aquí». Sus ojos no eran los mismos. Había un brillo inconfundible, como si las sombras las hubieran alimentado. La multitud se detuvo. Sus rostros atónitos se volvieron hacia ella, murmurando preguntas que jamás podrían responder. «Hijito, la verdad no se puede ocultar para siempre», dijo ella, su voz resonando como el canto de un ángel caído. «Debes escucharme. Lo que encontraste, hay más. No solo tus raíces, ni nuestra familia. Todo lo que creías saber de la iglesia, su historia, está tejido con mentiras, traiciones». Tagle sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Su pecho apretado sintió un nudo en la garganta. Las palabras de su madre lo ahogaban. «¿Qué dices? Esto no tiene sentido. Tu abuelo no fue quien pensabas. Él fue parte de un ritual oscuro, algo más grande que todos nosotros». En sus manos, la culpa, el control, la sangre derramada. Las revelaciones se caían como hojas muertas en otoño. El diario, la traición, la historia de su familia, todo encajaba en un rompecabezas que no podía imaginar. Tagle se llevó las manos a la cabeza, aturdido. La multitud comenzó a murmurar, algunos gritando, otros temiendo. El peso de la revelación provocó un revuelo. «¡Cállense!», gritó él, pero su voz se perdió en el caos. La figura de su madre avanzó hacia él, pasos firmes. «Debes hacer lo correcto. La misericordia que debe ser recordada te eligió, pero también tienes la capacidad de romper el ciclo». Entonces levantó la mano y en un inesperado giro, el aire vibró. Un estallido de luz iluminó su figura y los corazones de todos se detuvieron por un segundo, paralizados ante la imagen divina. De pronto, una sacudida violenta estremeció el suelo. Las columnas de la catedral temblaron y el eco de un antiguo grito resonó desde las profundidades. Las paredes comenzaron a agrietarse. La figura de su madre se desvanecía lentamente, llevándose con ella las palabras de advertencia, como un susurro apagado por el estruendo. «¡Mamá! ¡No!», gritó Tagle, extendiendo la mano hacia ella, pero fue en vano. La luz oscureció, engullendo la catedral en sombras densas. El verdadero miedo se apoderó de él, dándole un giro espantoso a la situación. Mientras la gente empezaba a entrar en pánico, Tagle comprendió que lo que había comenzado como un intento por descubrir la verdad, ahora se había convertido en una búsqueda de redención. La sombra de lo que había aprendido lo seguía, arrastrando secretos inimaginables. «¿Cuánto tiempo más podré permanecer aquí?», se preguntó. La realidad estaba cambiando, y él podría no ser nunca el mismo. La pregunta flotó en el aire. ¿Qué otras verdades estaban a punto de ser desenterradas? Mientras la catedral se sumía en el caos, una nueva oscuridad se cernía sobre su vida, desafiándolo a confrontar no solo su historia familiar, sino su propio destino. Mientras el humo del caos se disipaba y el eco del grito aún resonaba en las paredes, Cardenal Tagle se sentía atrapado en una telaraña de emociones. La figura de su madre había desaparecido, pero sus palabras seguían ardiendo en su mente. La verdad no se puede ocultar para siempre. Él sabía que ahora estaba en una encrucijada. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, miró a la multitud. Los rostros contorsionados por el temor y la confusión
reflejaban su propia tormenta interna. Algunos temblaban, otros estaban visiblemente alterados. La tensión era palpable. ¿Qué iba a hacer? ¿Afrontar la verdad que había descubierto y arriesgarse a desestabilizar todo su mundo? De repente, un estruendo resonante hizo que el suelo temblara aún más violentamente. La catedral no solo se estaba desgastando por el tiempo, parecía que el lugar mismo estaba vivo, como si una fuerza oscura empujara hacia la superficie secretos que habían permanecido enterrados durante demasiado tiempo. Las luces parpadeaban como si reaccionaran a una energía palpable. Entonces la multitud comenzó a dispersarse, asustada, pero algo en el aire cambió de nuevo, y un chillido desgarrador hizo que cada alma en la catedral se paralizara. ¡Ayuda! Era una voz familiar, llena de terror. Tagle giró con rapidez, buscando el origen del grito. Cuando vio de quién se trataba, el mundo se detuvo. Era su hermana mayor, Clara, corriendo hacia él con el rostro pálido y los ojos desorbitados, cubierta de polvo y lágrimas. «Ah, cardenal, hay algo horrible que debes saber». Su voz salía entrecortada como si cada palabra le costara un esfuerzo titánico. La multitud volvió la mirada hacia ella, el temor colectivo intensificándose. La urgió Tagle, el corazón en un puño mientras notaba una creciente inquietud. En las ruinas, en las catacumbas, hemos encontrado un diario. Uno que pertenece a papá. Un silencio sepulcral se instaló en el aire por unos instantes. La revelación de su padre, tocando la fibra más profunda de su ser. ¿Qué? ¿De qué hablas? Papá, él no era parte de esto, gritó Tagle, un torrente de incredulidad llevándose su compostura. Sí, investigamos su pasado, y lo que descubrimos es devastador. Clara respiró profundo, tratando de contener sus lágrimas. Estaba involucrado con un grupo, un culto que manipulaba a la iglesia desde dentro. Usaron su poder para encubrir horrores inimaginables. Y esto tiene que ver con el retrato que encontraste. La realidad le dio un golpe a Tagle, una sacudida que lo llevó a una marejada de confusión. Su padre, un hombre de fe que había admirado toda su vida, había contribuido a un ciclo de corrupción. La traición no solo estaba en su familia, sino que cada pilar que había sostenido sus creencias ahora se tambaleaba. «No puede ser. Necesitamos pruebas. Necesitamos la verdad», dijo Tagle, apretando los puños y sintiendo que sus entrañas se retorcían. «Lo tenemos, y hay más. Hay personas que se involucran. Están en la iglesia todavía, ocultas en las sombras. Lo que hemos leído es una lista de nombres que han continuado la obra, que han manipulado todo desde el principio. Tú estás en peligro». El lamento de los murmullos alrededor se intensificó. La multitud parecía impaciente, un mar de ojos expectantes y asustados mirándolo a él. ¿Cómo terminaría esto? ¿Podía seguir con su vida, con su función de líder? Su mente se llenó de preguntas y un nudo de desesperación se formó en su garganta. ¿Qué más se había ocultado de él? Y en ese oscuro instante, una sombra se alzó entre las columnas tras él. Una figura borroneada emergió de la penumbra. El corazón de Tagle se detuvo. Era una figura familiar, una persona que conocía desde su infancia, pero su rostro había cambiado. «¡No puede ser!», susurró, el horror llenándolo mientras el pasado y el presente chocaban en su mente. Aquella persona no solo era un rostro perdido en su historia, sino que revelaría aún más secretos devastadores.
La figura se acercó, y antes de que pudiera gritar su nombre, la multitud estalló en caos nuevamente. El tiempo se dilataba mientras Tagle reflexionaba. Su legado, su historia, todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse. ¿Qué más estaba por revelarse en esta oscura catedral? Mientras la luz parpadeaba, todos sintieron que la verdad iba a estallar de las sombras, y el destino de todos ellos ya no sería el mismo. La figura emergió lentamente de las sombras, y el corazón de Tagle latía con fuerza. Era la imagen de su amigo de la infancia, Mateo, quien había estado presente en momentos cruciales de su vida. Pero había algo extraño en su mirada, como si una parte de él estuviese perdida y el vacío consumiera su ser. «Mateo, ¿qué haces aquí?» La voz de Tagle se quebró ante el terror de lo desconocido. Lo que había visto en su rostro era más que confusión. Era un tormento profundo, un eco de secretos que nunca había escuchado. «Cardenal», comenzó Mateo, pero la voz de su amigo se apagó en un susurro entrecortado. «¡Habla!», exigió Tagle, sintiéndose cada vez más inquieto. El pánico se adueñaba de la catedral. Los murmullos del pueblo resonaban como truenos. «Vine a advertirte. Tu madre, Clara, tu padre. Todo es un juego». Las palabras de Mateo se deslizaron como dagas en el aire. «¿Qué? No puedes decir eso. Todo esto es un sacrilegio. Está tan lejos de la verdad». Tagle sintió cómo la presión en su pecho aumentaba. «¡Escucha! Hay cosas más oscuras en juego aquí. Tienes que saberlo». Mateo dio un paso adelante, pero algo lo detenía. «No todo lo que creen los demás es verdad. Hay grupos, poderes. Mi familia está involucrada». El silencio se hizo pesado, mientras los ojos de la multitud interrogaban a Tagle. Aquello parecía demasiado profundo para procesar. «¿De qué hablas?». Una sombra se deslizó de nuevo por la sala. La figura de Mateo se movió de manera antinatural. Su cuerpo parecía distorsionarse. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. De repente, un destello brillante salió de su mano, un objeto surcando el aire, como un rayo que se lanzaba hacia el altar. Tagle sintió que el tiempo se detenía. «¡No!», gritó, pero el objeto, una antigua cruz repleta de joyas, impactó contra el altar, provocando una explosión ensordecedora que hizo temblar los cimientos de la catedral. El choque hizo caer polvo del techo, y la luz se apagó momentáneamente. A medida que la catedral se sumía en el caos, un eco de risas resonó detrás de Mateo, risas que provenían de un rincón oscuro donde Tagle jamás había reparado. Era una risa que helaba la sangre, alguien que lo conocía de verdad. La figura se acercó, revelando a un viejo amigo, un socio en su camino ministerial, Comás, quien siempre había estado en su lado, el confidente más cercano. «¡Ah, Mateo!», exclamó Tomás con una sorpresa atribuible a un juego. «¿Por qué has hecho esto?». Pero el rostro de Mateo era un enigma, cambiando constantemente, mezcla de dolor y traición. «Están todos en peligro aquí, no es lo que piensan», gritaba mientras la multitud se dispersaba, el caos estallando a su alrededor. «¡Silencio!», ordenó Tagle, tratando de retomar el control. La cruz en el altar comenzaba a brillar intensamente. «La sangre lo llama. El sacrificio debe cumplirse», grita una voz desconocida desde las sombras. Era un canto antiguo, casi hipnótico, y entonces todo explotó. La luz del altar se intensificó, revelando secretos aún más oscuros. Las imágenes en las paredes comenzaron a distorsionarse. Figuras del pasado saltaron a la realidad. Eran rostros familiares, personas que Tagle había perdido. Y no solo eso, sus miradas eran acusatorias.
De repente, un grito cortante llenó la catedral. ¡Cardenal! Los sacrificios comenzaron en 1890. El eco resonó en su mente. Eso era lo que decían las viejas inscripciones. Promesas de poder a cambio de sangre. La revelación fue un golpe brutal. ¿Qué estás diciendo, Mateo? ¿Qué sabes de mi familia? Tagle se sintió desarmado. ¿Qué lazos las unían a aquellas sombras? ¿Él era un peón en un juego ancestral? El pánico se apoderaba de la sala. Las luces parpadeaban mientras la figura de su padre se formaba brevemente entre las sombras. Un anciano, un rostro que había venerado y que ahora era un espectro cargado de secretos. Tu historia es más grande que la tuya, Tagle. Lo que elegiste, lo que ocultaste, la verdad se revelará. Mientras las palabras retumbaban en su cabeza, el caos se desataba a su alrededor. La gente ahora, gritando por su vida, desaparecía entre brumas, y el juego de sombras y luces continuaba, secretos oscuros que amenazaban con engullirlo. El miedo y la confusión llenaban su ser, y las mismas cuatro paredes de su vida, que creía firmes, comenzaban a desmoronarse. La agonía lo asaltó. Una pregunta penetrante quedó flotando en el aire. ¿Y si todo lo que creía que era, su familia, su fe, su historia, era una estructura colapsada sobre un vacío de mentiras? El terror lo empujó hacia el borde de un abismo del que no sabía si podría regresar. Mientras el grito resonaba nuevamente, él comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma y que la verdad aún estaba por salir a la luz. La figura emergió lentamente de las sombras y el corazón de Tagle latía con fuerza. Era la imagen de Mateo, su amigo de la infancia, pero había algo extraño en su mirada, como si una parte de él estuviese perdida y el vacío consumiera su ser. «Mateo, ¿qué haces aquí?» La voz de Tagle se quebró ante el terror de lo desconocido. «Lo habla», exigió Tagle, sintiéndose cada vez más inquieto. El pánico se adueñaba de la catedral. Los murmullos del pueblo resonaban como truenos. «Vine a advertirte. Tu madre, Clara, tu padre, todo es un juego. Ellos no son lo que crees». Las palabras de Mateo se deslizaron como dagas en el aire. «¿Qué? No puedes decir eso. Todo esto es un sacrilegio. Está tan lejos de la verdad». Tagle sintió cómo la presión en su pecho aumentaba. «Escucha, hay cosas más oscuras en juego aquí. Tienes que saberlo». Mateo dio un paso adelante, pero algo lo detenía. No todo lo que creen los demás es verdad. Hay grupos, poderes. Mi familia está involucrada. El silencio se hizo pesado, mientras los ojos de la multitud interrogaban a Tagle. Aquello parecía demasiado profundo para procesar. ¿De qué hablas? Una sombra se deslizó de nuevo por la sala. La figura de Mateo se movió de manera antinatural. Su cuerpo parecía distorsionarse. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. De repente, un destello brillante salió de su mano, un objeto surcando el aire, como un rayo que se lanzaba hacia el altar. Tagle sintió que el tiempo se detenía. «¡No!», gritó, pero el objeto, una antigua cruz repleta de joyas, impactó contra el altar, provocando una explosión ensordecedora que hizo temblar los cimientos de la catedral. El choque hizo caer polvo del techo, y la luz se apagó momentáneamente. A medida que la catedral se sumía en el caos, un eco de risas resonó detrás de Mateo. Risas que provenían de un rincón oscuro donde Tagle jamás había reparado. Era una risa helada, alguien que lo conocía de verdad. La figura se acercó, revelando a un viejo amigo, un socio en su camino ministerial, Tomás, quien siempre había estado a su lado.
el confidente más cercano. «Mateo», exclamó Tomás, con una sorpresa atribuible a un juego. «¿Por qué has hecho esto?» Pero el rostro de Mateo era un enigma, mezcla de dolor y traición. «Están todos en peligro aquí». «No es lo que piensan», gritaba mientras la multitud se dispersaba, el caos estallando a su alrededor. «¡Silencio!», ordenó Tagle, tratando de retomar el control. La cruz en el altar comenzaba a brillar intensamente. «La sangre lo llama. El sacrificio debe cumplirse», gritó una voz desconocida desde las sombras. Era un canto antiguo, casi hipnótico. Y entonces todo explotó. La luz del altar se intensificó, revelando secretos aún más oscuros. Las imágenes en las paredes comenzaron a distorsionarse. Figuras del pasado saltaron a la realidad. Eran rostros familiares, personas que Tagle había perdido. Y no solo eso, sus miradas eran acusatorias. Un grito desgarrador atrajo su atención. «Cardenal, los sacrificios comenzaron en 1890. El eco resonó en su mente. Era lo que decían las viejas inscripciones. Promesas de poder a cambio de sangre. La revelación fue un golpe brutal. «¿Qué estás diciendo, Mateo? ¿Qué sabes de mi familia?» Tagle se sintió desarmado. ¿Qué lazos las unían a aquellas sombras? ¿Él era un peón en un juego ancestral? El pánico se apoderaba de la sala. Las luces parpadeaban mientras la figura de su padre se formaba brevemente entre las sombras. Un anciano, un rostro que había venerado y que ahora era un espectro cargado de secretos. «Tu historia es más grande que la tuya, Tagle. Lo que elegiste, lo que ocultaste, la verdad se revelará». Mientras las palabras retumbaban en su cabeza, el caos se desataba a su alrededor. La gente, ahora gritando por su vida, desaparecía entre brumas, y el juego de sombras y luces continuaba. Secretos oscuros que amenazaban con engullirlo. El miedo y la confusión llenaban su ser, y las mismas 4 paredes de su vida, que creía firmes, comenzaban a desmoronarse. El grito resonó nuevamente, esta vez más fuerte. «Cardenal, ella está en peligro». Tagle dio un paso adelante, sintiendo que su piel se erizaba. Era Clara, su hermana. Pero ¿cómo sabía ella? «¿Qué te ha pasado?», preguntó, aferrándose a la última esperanza. Pero antes de que ella pudiera responder, una puerta secreta en la catedral se abrió de golpe. Un vórtice de sombra surgió, y una figura envuelta en una capa oscura apareció. La multitud contuvo la respiración mientras se manifestaba una mujer. «No pueden cambiar el destino», murmuró con una voz grave. «He venido a completar el sacrificio». Tagle sintió que el mundo se detenía. La mujer levantó una mano, y en un instante todos reconocieron su rostro. Era la madre de Mateo. La misma mujer que había estado muerta durante años. «¿Cómo es esto posible?», se preguntó Tagle, el dolor atravesándolo. «Todo lo que creías perder está aquí. La verdad es más oscura de lo que imaginas». La risa de la mujer se propagó como eco del más allá, y los murmullos se convirtieron en gritos de horror. Y en ese momento algo estalló en la catedral, un resplandor cegador. La luz envolvió a todos, y justo antes de que todo se oscureciera, Tagle vio un reflejo de su vida. Cada decisión, cada momento, todo estaba a punto de cambiar. Cuando la luz se desvaneció, él ya no estaba seguro de quién era, ni de qué camino había tomado, porque al despertar el mundo era diferente. No había catedral, ni sombras,
Solo un paisaje familiar. Él por fin comprendió que aquello que había creído legado y fe era un simple juego de sombras en manos de otros. Devastado, miró a su alrededor, y nada estaba como debería ser. Todo se había transformado. ¿Qué había pasado realmente? La pregunta resonó en su mente, mientras un nuevo destino lo esperaba en el horizonte. Tagle parpadeó varias veces, tratando de comprender el nuevo escenario que se desplegaba ante él. La catedral, que antes había sido un refugio de fe, ahora parecía un laberinto de sombras. Una sensación de desasosiego lo envolvía. Aquí, en este lugar que había sido el pilar de su vida, la verdad lo había perseguido hasta convertirlo en una extraña errante, entre ecos de voces pasadas. Su mirada se posó en Clara y Mateo, pero el ambiente estaba tenso. Los rostros de la multitud reflejaban miedo y desconcierto. Tagle sintió que el aire se espesa. ¿Qué está pasando? Su voz salió temblorosa, apenas un hilo entre los murmullos. Clara, aún pálida, temblaba levemente, mientras Mateo, en completo silencio, parecía atrapado en sus propios pensamientos. ¡Cardenal!, gritó una mujer del fondo. Era Teresa, una anciana del pueblo que siempre había estado cerca, compartiendo la fe y la esperanza. ¡La catedral! ¡La catedral ha estado construida sobre un oculto! La declaración resonó con un peso abrumador. La mirada de Tagle se intensificó, y de repente todo estalló en su mente. La conexión entre la catedral, su legado familiar y aquella figura en las sombras se tejía irremediablemente. ¿Qué quieres decir con que está construida sobre un oculto? Se supone que aquí, en esta iglesia, han ocurrido sacrificios desde hace generaciones. Las catacumbas son un vestigio de lo que solía acontecer, explicó la mujer, su voz fuerte, desafiando el pánico que se cernía. Un silencio tenso llenó el espacio. Incluso el aire parecía detenerse por un instante. ¿Sacrificios? ¿A quién? ¿Por qué? Tagle retrocedió un paso, sintiendo que la realidad se desmoronaba a su alrededor. La imagen de su padre y de su abuelo, que siempre habían representado dignidad y virtud, se convertía en sombras de una historia retorcida. Por poder, por influencias, continuó Teresa, acercándose. Tu abuelo y tu padre han estado en el centro de todo, y no solo ellos. Las figuras más influyentes de nuestra comunidad han estado involucradas en rituales oscuros, ocultos a la vista de todos. El eco del descubrimiento dejó a Tagle aturdido. La traición no solo afectaba a su familia, su propia vida y su posición estaban en juego. Sentía una oleada de calor, como si cada mirador en la catedral lo acusara. Un mar de ojos que esperaba respuestas que ni él tenía. De repente, el murmullo creció y se transformó en un clamor que resonaba como un tambor. Alguien gritó desde el fondo: «El diario dijo que había más información en las catacumbas. Hay un secreto más profundo». «El diario», murmuró Tagle, sintiendo el nudo en su garganta apretar. Era el mismo que había encontrado en la catedral, un legado que ahora parecía una bomba de tiempo. Pero, ¿qué más se escondía? Como si el destino lo reclamara, un flash de luz surgió del altar. Tagle se giró y vio a la figura de su madre, antes como un eco, ahora como una sombra más definida, extendiendo la mano hacia él. No olvides lo que has aprendido. La sabiduría está en la verdad que reside en el diario. En el caos se desató una nueva ola de desesperación. La multitud comenzó a gritar.
Algunos se replegaban, buscando escapar, mientras otros clamaban por más respuestas. El aire se llenó de pánico. Tagle, aturdido, sintió que el suelo vibraba a su alrededor con una energía desconocida. ¿Qué es lo que realmente está pasando aquí? Su voz resonó, pero el temor seguía arrastrándolo hacia la niebla de incertidumbre. ¿Podía confiar en lo que le decían? ¿Era el diario realmente la clave? ¿O un laberinto de mentiras? Entonces, la figura de Mateo se desvaneció abruptamente entre las sombras. «¡No me dejes, Mateo!», gritó Tagle, pero su amigo había desaparecido. En su lugar, la risa de un niño resonó. Una risa burlona que parecía provenir de la oscuridad. Era familiar, pero en su tono había una crueldad inquietante. El grito de Clara rompió la fiesta del horror. «¡Cardenal, detente!». Tagle se detuvo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Fue entonces que todos entendieron. El niño era su hijo. «¡No puede ser!», exclamó Tagle. Su corazón se detuvo. La revelación atravesó su mente como una lanza. ¿Qué había hecho? Las sombras de su familia y su legado lo habían llevado a un lugar oscuro donde nunca imaginó que estaría. Su vida, su identidad, todo se tambaleaba, mientras la risa resonaba en la catedral y la multitud comenzaba a caer en el caos. Una sombra se cernió sobre Tagle. La línea entre lo que era la verdad y la fantasía se desdibujaba. Él había estado buscando el legado de otros, pero ahora se encontraba atrapado en el suyo. Las preguntas empezaron a brotar en su mente. ¿Quién estaba realmente detrás de todo? ¿Y quiénes eran los verdaderos responsables? Mientras su hijo desaparecía entre las sombras, la urgencia se convirtió en una necesidad abrumadora. El futuro de su propia familia estaba en juego. ¿Podía enfrentarse a lo que venía? ¿O continuaría siendo un peón en un juego orquestado por otros? Tagle parpadeó varias veces, tratando de comprender el nuevo escenario que se desplegaba ante él. La catedral, que antes había sido un refugio de fe, aquí, en este lugar que había sido el pilar de su vida, la verdad lo había perseguido hasta convertirse en un extraño errante entre ecos de voces pasadas. Su mirada se posó en Clara y Mateo, pero el ambiente estaba tenso. Los rostros de la multitud reflejaban miedo y desconcierto. Tagle sintió que el aire se espesaba. ¿Qué está pasando? Su voz salió temblorosa, apenas un hilo entre los murmullos. Clara, aún pálida, temblaba levemente, mientras Mateo, en completo silencio, parecía atrapado en sus propios pensamientos. «¡Cardenal!», gritó una mujer del fondo. Era Teresa, una anciana del pueblo, que había estado siempre cerca, compartiendo la fe y la esperanza. La catedral ha estado construida sobre un oculto». La declaración resonó con un peso abrumador. La mirada de Tagle se intensificó, y de repente todo estalló en su mente. La conexión entre la catedral, su legado familiar y aquella figura en las sombras se tejía irremediablemente. ¿Qué quieres decir con que está construida sobre un oculto? Se supone que aquí, en esta iglesia, han ocurrido sacrificios desde hace generaciones. Las catacumbas son un vestigio de lo que solía acontecer, explicó la mujer, su voz fuerte, desafiando el pánico que se cernía. Un silencio tenso llenó el espacio. Incluso el aire parecía detenerse. ¿Sacrificios? ¿A quién? ¿Por qué? Tagle retrocedió un paso, sintiendo que la realidad se desmoronaba a su alrededor. La imagen de su padre y de su abuelo, que siempre habían representado dignidad y virtud, se convertía en sombras de una historia retorcida. Por poder, por influencias, continuó Teresa, acercándose. Tu abuelo y tu padre han estado en el centro de todo. Y no solo ellos, las figuras más influyentes de nuestra comunidad han estado involucradas en rituales oscuros, ocultos a la vista de todos. El eco del descubrimiento dejó a Tagle aturdido.
La traición no solo afectaba a su familia, su propia vida y su posición estaban en juego. Sentía una oleada de calor, como si cada mirada en la catedral lo acusara. De repente, el murmullos crecieron y se transformaron en un clamor que resonaba como un tambor. Alguien gritó desde el fondo. El diario dijo que había más información en las catacumbas. Hay un secreto más profundo. El diario, murmuró Tagle, sintiendo el nudo en su garganta apretar. Era el mismo que había encontrado en la catedral, un legado que ahora parecía una bomba de tiempo. ¿Pero qué más escondía? Como si el destino lo reclamara, un flash de luz surgió del altar. Tagle se giró y vio a la figura de su madre, antes como un eco, ahora como una sombra más definida, extendiendo la mano hacia él. No olvides lo que has aprendido. La sabiduría está en la verdad que reside en el diario. En el caos se desató una nueva ola de desesperación. La multitud comenzó a gritar. Algunos intentaban escapar mientras otros clamaban por más respuestas. El aire se llenó de pánico. Tagle, aturdido, sintió que el suelo vibraba a su alrededor con una energía desconocida. ¿Qué es lo que realmente está pasando aquí? Su voz resonó, pero el temor seguía arrastrándolo hacia una niebla de incertidumbre. ¿Podía confiar en lo que le decían? ¿Era el diario realmente la clave o un laberinto de mentiras? Entonces la figura de Mateo se desvaneció abruptamente entre las sombras. «¡No me dejes, Mateo!», gritó Tagle, pero su amigo había desaparecido. En su lugar, la risa de un niño resonó, una risa burlona que parecía provenir de la oscuridad. Era familiar, pero en su tono había una crueldad inquietante. El grito de Clara rompió la fiesta del horror. «¡Cardenal! ¡Detente!». Tagle se detuvo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Fue entonces que todos entendieron. El niño era su hijo. «¡No puede ser!», exclamó Tagle. Su corazón se detuvo. La revelación atravesó su mente como una lanza. ¿Qué había hecho? Las sombras de su familia y su legado lo habían llevado a un lugar oscuro donde nunca imaginó que estaría. Su vida, su identidad, todo se tambaleaba. En ese instante, una explosión de luz estalló en la catedral. Un vórtice de energía se levantó desde el altar, absorbiendo sombras y gritos, engullendo todo a su paso. Tagle sintió que el tiempo se detenía, el caos se transformaba en un silencio atronador. La imagen de su hijo desapareciendo fue un golpe desgarrador. De repente, una figura conocida emergió de las sombras dentro del vórtice. Una risa mezclada con lágrimas resonó. Era su padre, el hombre que creía haber perdido para siempre. «Cardenal, es hora de elegir». La verdad tiembla en el aire. La sangre llama a la sangre. Tagle sintió que todo se desmoronaba. Las palabras de su padre eran un eco que resonaba entre gritos lejanos. «No puede ser. Tú no puedes estar aquí. Todo lo que creías conocer se destroza en este instante. Eres más que un líder. Eres un vínculo entre la oscuridad y la luz. El legado sigue en tu sangre». La voz de su padre se mezcló con el grito de Clara por su nombre. En medio de este torbellino, todo cobró sentido. Su vida, su familia, en sacrificio. La catedral se convirtió en un simbolismo de su duelo. La verdad estaba ahí, en el corazón de la tormenta. ¿Sería capaz de afrontarla? El grito resonó con fuerza, y el universo parecía girar alrededor de su decisión. Y mientras la luz se desvanecía, la pregunta se convirtió en un eco en su mente. ¿Quién era realmente Tagle? ¿Un protector de la fe?
o un portador de un legado manchado? Todo lo que conocía, lo que amaba, estaba a punto de cambiar. La revelación de su historia daba un giro inesperado, dejando claro que el sacrificio era inminente. Mientras la luz se desvanecía, el vórtice de energía se transformaba en un caos vibrante que llenaba la catedral. Tagle, sintiendo que su corazón latía desbocado, miraba entre asombrado y aterrorizado a su padre. La figura que una vez fue fuente de admiración, ahora representaba un abismo de secretos oscuros y traiciones. «¿Qué quieres decir con que soy un vínculo?», preguntó, sintiendo cómo la angustia le apretaba el pecho. Las sombras danzaban alrededor de ellos, y el eco de los murmullos se entrelazaba con el canto antiguo que se escuchaba débilmente desde las catacumbas. Las palabras de su padre reverberaron en la sala. La sangre llama a la sangre, y el sacrificio llama a la verdad. Con un grito atronador, el altar estalló en una luz brillante, revelando un pasadizo oscuro que pareciera abrirse hacia los abismos de su historia familiar. Clara, atormentada y asustada, giró su mirada hacia el vórtice, y ese momento fue como un disparo. «¡No vayas! ¡Es una trampa!», gritó, pero las palabras de advertencia parecieron perderse en la vorágine. Tagle, dominado por la intriga y un sentimiento voraz de resolución, dio un paso adelante, movido por la necesidad de desentrañar. Una voz profunda resonó en su mente. «Todo está conectado, Tagle. Debes elegir sabiamente». Confundido, tuvo la sensación de que todo su mundo se tambaleaba. A su alrededor, la multitud en la catedral estaba atrapada en un pánico colectivo. Los rostros reflejaban terror, pero en un giro desconcertante, Tagle sintió que el tiempo se detenía. En medio de la confusión, un grito desgarrador resonó en el fondo de la sala. Los ojos de todos se volvieron hacia una esquina en la oscuridad, y ahí estaba su hijo pequeño y vulnerable, atrapado entre las sombras. «¡Papá!», gritó, su voz resonando como un eco desgarrador que atravesó el corazón de Tagle. «¡Ayúdame!». El horror se apoderó de él. «¡No!», exclamó, extendiendo la mano vacía hacia el niño. Pero las sombras parecían tener vida propia, envolviendo a su hijo, mientras una risa burlona surgía de entre la oscuridad. Tagle sintió como la sangre se le helaba, y en un momento de desesperación, la verdad chocó con la fuerza de un huracán. «No eres tú, eres un monstruo», gritó Mateo, señalado al vórtice, su mirada feroz. Tagle parpadeó asombrado. «¿Qué estás diciendo? Tu padre nunca fue lo que pensaste». «La influencia que ejerció sobre Pi, sobre todos nosotros, es la misma que controla a este lugar. Él fue quien los envió a buscar el poder que ahora los consume». Un silencio denso se apoderó del ambiente. La revelación fue como un golpe en el estómago. Las luces tambalearon mientras Tagle intentaba procesar las palabras de su amigo. Su padre, la figura venerada, un títere en un juego de sombras. La perspectiva lo dejó aturdido. «Eso no puede ser», murmuró, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. El pánico incrementó. Clara, aterrada, gritó: «Mateo, cállate. No sabemos realmente. Podría ser una trampa para distraernos». Pero Tagle se sintió obligado a conocer la verdad. Era un mar de dudas y miedo, cada ola más imponente que la anterior. Entonces, de la oscuridad, surgió una figura que jamás esperó ver: Tomás, su amigo y confidente, con un rostro sombrío. «Suficiente. La verdad debe ser expuesta», dijo, su voz resonando firme. «Las decisiones de sus padres han tenido un costo.
Pero lo que viene ahora no es solo una elección entre sombras y luz. Hay un plan que excede todas nuestras expectativas. Todo se sintió aún más surrealista. El sacrificio que ustedes temen es solo el comienzo. Las palabras de Tomás dejaron a Tagle en estado de shock. ¿Qué planean hacer? La desesperación lo llevó a levantarse. Las luces del altar comenzaron a parpadear con fuerza. Era como si la catedral entera suspirara. En un instante de revelación, una imagen se proyectó sobre la pared. La historia de sacrificios, generaciones de rituales, fundaciones de traición y oscuridad. La verdad se alzaba en el aire, deshilachando las historias y mostrando la corrupción que había crecido como un cáncer en su familia. ¿Qué es esto?, gritó Tagle, su mente abrumada por la magnitud de los secretos revelados. Al unísono de su clamor, el vórtice retumbó y un despliegue de sombras surgió, revelando las caras de aquellos que habían caído en desgracia. Eran los fantasmas que él había intentado dejar atrás. ¿Es esto lo que quieres para tu hijo? ¿Lo que quieres para todos nosotros?, murmuró Clara, su voz llena de lágrimas. Tagle sintió un profundo nudo en la garganta, dándose cuenta de que cada decisión que había tomado podría estar hilando el destino de su familia. La pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Podría romper el ciclo? La luz empezó a apagarse, llevándose consigo no solo la verdad, sino también las esperanzas que había cargado durante tanto tiempo. Mientras el muro entre el pasado y el presente colapsaba, Tagle se dio cuenta de que el verdadero enigma apenas había comenzado. ¿Quién era realmente el hombre que había creído ser? La oscuridad crecía a su alrededor, y los rostros de los que había perdido lo miraban fijamente desde las sombras que se avecinaban. La catedral se erguía como el último bastión, pero la verdad aún aguardaba, lista para caer sobre todos ellos. Tagle se sintió atrapado en un mar de emociones, mientras las sombras se revolvían a su alrededor. Las revelaciones inundaban su mente. La figura del viejo amigo Mateo, mezclándose con el eco de su padre y los rostros de tantos que había perdido. Clara, aún pálida, enfrentaba la tormenta que amenazaba con consumirlos a todos. «¡Tienes que actuar, cardenal!», gritó Mateo, la rabia y el pánico entrelazados en su voz. La multitud, ahora un caos de gritos y llantos, se agitaba como un océano turbulento. Tagle sintió un nudo poderoso en su garganta. Su hijo desaparecido entre las sombras lo atormentaba. No podía dejar que el pasado lo atrapara. «¡Detengan esto!», exclamó Tagle, su voz resonando con una mezcla de autoridad y desesperación. Con el corazón latiendo desbocado, dio un paso hacia adelante. «No puedo permitir que se repita la historia. Esta vez hay que romper el ciclo». Su determinación resonó a través de la catedral como un rayo. Las sombras parecían retroceder ante su valentía, pero la figura de su padre permanecía, imponente y amenazante. «Tu historia está entrelazada con la oscuridad, Tagle. No puedes escapar de ella», susurró con voz temblorosa, pero algo en el pecho de Tagle ardía con claridad. «¡No!», gritó Tagle, aunque el miedo lo envolvía. Cada palabra era una chispa de liberación. «Elige la verdad. Elige la luz. El sacrificio de sangre terminará aquí». Con eso una oleada de energía brotó del altar, iluminando la catedral. Figuras del pasado parecían alzar sus voces, un coro de justicia lleno de sufrimiento. Clara, en un momento de lucidez, tomó la mano de su hermano. «Hazlo, Tagle, libéranos de este legado maligno». El apoyo de su hermana era un bálsamo en su tormenta interna. Decidido, Tagle levantó la mirada hacia el altar, sintiendo la fuerza de todos los sacrificios hechos en vano.
La luz resplandeció, creando un camino hacia la verdad. «Ciclo se romperá», Tagle gritó, y con un impulso del corazón se lanzó hacia la luz, cruzando el límite entre su pasado y su futuro. Mientras lo hacía, un grito desgarrador resonó, imitando una liberación cuajada de angustia. El vórtice brilló intensamente, envolviendo todo a su alrededor en un destello de claridad. De repente, Tagle se encontró de pie en el altar, rodeado de sus seres queridos. Las sombras comenzaron a dispersarse y el eco de aquellos que habían sufrido se desvanecía como un susurro. La catedral, que parecía un lugar de terror y dolor, se tornaba en un espacio de esperanza. Pero la pregunta subyacente seguía: ¿había logrado realmente cambiar su destino o solo había dirigido la narrativa de manera temporal? Las figuras familiares aparecían aliviadas, aunque aún había un vestigio de tristeza en sus ojos. «Tú has traído la luz, Tagle, pero aún queda mucho por sanar», musitó Clara, las lágrimas brillando en sus mejillas. Tagle asintió, abrazando a su hermana. «El viaje no termina aquí. Debemos reconstruir la fe, la confianza y la verdad en nuestra comunidad. No más secretos». Fue un momento ahora de sanación, de resurgimiento más que de destrucción. Sus corazones latían en un nuevo compás. Pero mientras el nuevo amanecer caía sobre la catedral, una interrogante permanecía en el aire. ¿Realmente podían reconstruir lo que había caído? ¿Y a qué costo? Tagle miró hacia el horizonte, sintiendo la presión de la historia pesando sobre sus hombros. Ahora, amigos, es el momento de actuar. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta historia. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Tu participación hace toda la diferencia.